Buenas noches. ¿Me confirma, por favor, si todos me escuchan fuerte y claro? Buenas noches, buenas noches. Sí, vale, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a la sesión de hoy. Gracias por continuar aquí con nosotros. ¿Listo? Bien. Bueno, el día de ayer estábamos revisando o terminamos de revisar el capítulo 5 de las normas internacionales. ¿Listo? Las cuales tienen que ver con las responsabilidades que tiene que asumir la alta dirección en relación con el sistema de gestión, ¿sí? O el sistema integrado de gestión, básicamente. Y finalizábamos el capítulo 5 hablando acerca de esa consulta y participación. Ya habíamos dicho que efectivamente la consulta y participación se puede asumir como un requisito, digamos, homólogo. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un requisito que es exigible solamente en la norma ISO 45001, en el marco de la implementación de un sistema integrado de gestión, ese requisito también aplica para los demás sistemas de gestión, ya que, como lo hemos venido diciendo, la idea es que los miembros de la alta dirección puedan lograr que todos los demás colaboradores o todos los equipos de trabajo se puedan vincular al proyecto, logrando así que se les tenga en cuenta al momento de formular alguna alternativa, al momento de presentar propuestas, etcétera, etcétera, y que esto obviamente garantice pues que todos van a poder participar, todos van a poder, digamos, opinar acerca del sistema de gestión, obviamente con los argumentos y los elementos pertinentes para que el sistema de gestión pueda funcionar de conformidad con lo que establecen las normas internacionales. ¿Bien? Ahora, en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues básicamente la gestión de la consulta y participación de los colaboradores, ¿sí? Pues básicamente es permitirles a todos los equipos de trabajo que hagan parte de todos los comités de seguridad, salud y bienestar, ¿sí? Que hagan parte de todos los comités de seguridad y salud en el trabajo, que por ley las empresas están obligadas a constituir o que por ley están obligadas a implementarse o a llevarse a cabo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas y tratándose de seguridad y salud en el trabajo, pues las organizaciones quieren que, o los miembros de la alta dirección, tienen que eliminar cualquier barrera que impida que los colaboradores pues hagan parte de esos comités de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? En algunos países se les llama comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. En otros países se les llama comités de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera. La idea es que todos se puedan vincular eficazmente en todas las medidas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y que garantice que el accionar, pues garantizará la eficacia de los sistemas de gestión o lo relacionado con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Obviamente, como le habíamos dicho ayer, este, a los miembros de la alta dirección tienen que dejar la evidencia, ¿sí? Tienen que dejar la evidencia de que efectivamente esos escenarios de comunicación, de participación y consulta, pues se han materializado. ¿Listo? Correctamente. O se logra que evidenciar que efectivamente los miembros de la alta dirección permiten activamente la consulta y participación de todos los colaboradores. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas en relación con el capítulo 5? ¿Me confirma, por favor? ¿Alguien tiene preguntas en relación con el capítulo 5?
con alguno de los requisitos o estándares que revisamos en relación con el capítulo 5? ¿Ninguna? ¿No? Ok, listo. Vamos entonces a pasar inmediatamente al capítulo 6 que habla acerca de la planificación del sistema de gestión. ¿En qué consiste este capítulo? Este capítulo consiste en que la alta dirección pueda formular las directrices, ¿sí? Las directrices y los resultados que se esperan lograr en relación con el desempeño del sistema de gestión. Esta labor obviamente la tiene que realizar la alta dirección, ¿vale? Entonces, eso significa, ¿sí? Eso significa que este, los miembros de la alta dirección tienen que formular los objetivos y metas del sistema de gestión a partir de la declaración documentada de la política, como los estábamos explicando ayer, y también tienen que reconocer las circunstancias de riesgo y oportunidad a partir de las cuestiones internas y externas, positivas y negativas, a partir de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y, por supuesto, cualquier factor que pueda incidir en el desarrollo adecuado del sistema de gestión. Incidir, estoy hablando de manera positiva y de manera negativa también. Entonces, ¿qué es lo que exige este primer requisito denominado acciones para abordar riesgos y oportunidades? ¿Todos lo ven? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. Es estándar 6.1. Bien, ¿qué es lo que exigen las normas internacionales aquí, en este punto? En este punto, los miembros de la alta dirección deben tomar todo lo que encontraron, todo lo que hallaron, ¿sí? En relación con las cuestiones internas y externas, positivas y negativas, y todo lo que encontraron en relación con las partes interesadas y sus necesidades y expectativas. ¿Por qué razón tienen que tener en cuenta esta información? A partir de la identificación de las cuestiones internas y externas, positivas y negativas, allí la organización está reconociendo las fuentes de riesgo, es decir, aquellas circunstancias que puedan representar una consecuencia obviamente negativa para el sistema de gestión y también estaría identificando las oportunidades o las circunstancias de oportunidad del sistema de gestión. ¿De dónde se identifican las circunstancias de riesgo a partir de las cuestiones internas y externas, positivas y negativas? Pues precisamente las circunstancias de riesgo se pueden reconocer a partir de las cuestiones internas y externas negativas. Bien, es decir, las cuestiones internas y externas negativas son las que se asumirán como fuentes o circunstancias de riesgo o circunstancias que tengan la posibilidad de, de materializar consecuencias negativas para el sistema de gestión. ¿Y de dónde se podrían identificar las circunstancias de oportunidad para el sistema de gestión? Se reconocerían precisamente a partir de las cuestiones internas y externas positivas. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿por qué de las cuestiones internas y externas, perdón, por qué de los requisitos de las partes interesadas, es decir, por qué de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se estarían reconociendo circunstancias de riesgo y oportunidad? Recuerden ustedes, se los voy a volver a mostrar,
Permítanme un momento, por favor. Un segundo nada más. Un momento, por favor. Aquí está. Listo. Vamos a abrir acá. Y ahí está. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? Bien, perfecto. Recuerden ustedes que cuando se identifican las necesidades de las partes interesadas, la alta dirección lo que hace es formular las acciones que deberían estarse realizando. Es decir, la alta dirección al formular las expectativas en relación con las necesidades de las partes interesadas, lo que hace es determinar o formular lo que deberían estar realizando para garantizar la conformidad y satisfacción de esas necesidades. Entonces, para poder identificar las circunstancias de riesgo y oportunidad, consiste en realizar la siguiente reflexión. Primero, o consiste en determinar si en realidad esas expectativas o esas acciones que estableció la propia organización como expectativa se están ejecutando o no se están ejecutando. ¿Cuál es el propósito de esa reflexión? Es muy sencillo, confirmar si en realidad la organización está en capacidad de poder cumplir a total cabalidad las necesidades de sus partes interesadas a partir de las expectativas, es decir, lo que deberían estarse realizando o las acciones que deberían estarse ejecutando para garantizar el cumplimiento de esas necesidades. Entonces, si la organización confirma que esas expectativas se están ejecutando, quiere decir que habría una circunstancia de oportunidad al tratarse de la satisfacción de las necesidades que motivaron a esas expectativas. Es decir, donde la organización confirme que las expectativas sí se están ejecutando o las acciones determinadas como expectativas sí se están ejecutando, esa situación se considerará como una circunstancia de oportunidad, porque la satisfacción o el cumplimiento de las necesidades va a generar en las partes interesadas conformidad y satisfacción. Y si sucede todo lo contrario, es decir, si se confirma que las acciones formuladas como expectativas no se están ejecutando, quiere decir que ahí estaríamos ante una circunstancia de riesgo, es decir, con la posibilidad de que se genere en las partes interesadas inconformidad e insatisfacción. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Ok. Ahora, para identificar y analizar las circunstancias de riesgo y oportunidad relacionadas con las necesidades y expectativas, las empresas pueden aplicar o las empresas pueden llevar a cabo muchísimos métodos, muchos métodos. Les voy a mostrar uno de los más sencillos, que es la famosa matriz causa y efecto. Permítanme un momento, por favor, y ya se los voy a mostrar. Esta matriz que se llama causa y efecto, aquí está. Listo. Dame un momento y ahí se las muestro. Ok. ¿Me confirman todos, por favor? Sean tan amables si están observando lo que les muestro en pantalla. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bien. Esta herramienta es la que se conoce como la matriz de causa y efecto. Es decir, este es un método muy sencillo para la identificación y análisis de riesgos y oportunidades. ¿Ya? De ahí en adelante, no quiere decir que esté
no quiere decir que este sea el único método con los que cuentan los miembros de la alta dirección para llevar a cabo este ejercicio. Lo pueden hacer de muchísimas formas. Hay muchos métodos que pueden aplicar. Es decir, hay muchísimas maneras de identificar las circunstancias de riesgo y oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Este ejercicio consiste en lo siguiente. Primero, identificar las fuentes de riesgo y oportunidad, que son las que yo les dije a ustedes hace un minuto. ¿Qué es lo que debe hacer la alta dirección? Tomar todas las cuestiones internas y externas, positivas y negativas, e incluirlas dentro de esta herramienta. Es decir, tendrá que incluir todas las cuestiones, todas las fortalezas, y hablamos de un análisis DAFO, DOFA o FODA, por ejemplo, tienen que traer todas las fortalezas, todas las debilidades, todas las oportunidades y todas las amenazas. Y llevar a cabo el respectivo análisis de cada una de ellas. Y lo mismo con las necesidades. Tienen que tomar cada una de las necesidades de todas las partes interesadas y analizarla una a una, para que a través de la reflexión que les estaba diciendo a ustedes, confirmar si esa necesidad se convertirá en una fuente de riesgo o si esa necesidad se convertirá en una fuente de oportunidad, al determinar si las expectativas o las acciones formuladas como expectativas se estarían ejecutando o no. ¿Hasta ahí les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o todo les quedó claro? Bien, ok. Entonces, al identificar o al relacionar todas esas fuentes de riesgo, ahora, a continuación, se tiene que identificar ya la circunstancia de riesgo. Una cosa es la fuente de riesgo y otra cosa es la circunstancia de riesgo u oportunidad propiamente dicha. Bien, es decir, las fuentes de riesgo son todas estas circunstancias que se identifican a partir de las cuestiones internas y externas y a partir de las necesidades, expectativas o los requisitos de las partes interesadas, ¿de acuerdo? Y el riesgo ya sería el resultado de o la posibilidad o la circunstancia de riesgo y oportunidad sería aquel resultado o aquel efecto que pueda generar esa fuente de riesgo y oportunidad, ¿ya? El contexto y las necesidades de las partes interesadas con las causas y los riesgos y oportunidades asociadas son los efectos. Exactamente, Alice. Es correcto. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Para poder identificar los riesgos y las circunstancias de oportunidad, hay que tomar cada una de las fuentes de riesgo y oportunidad, y tenemos una ventaja, por ejemplo, con la matriz DAFO, TOFA o FODA. Con la matriz DAFO, DOFA o FODA, ya las cuestiones internas y externas, positivas y negativas, ya nos dan a nosotros una visión mucho más clara de lo que representaría una circunstancia de riesgo y oportunidad. ¿Por qué? Porque las cuestiones internas y externas negativas son las que se asumen como fuentes de riesgo, y las cuestiones internas y externas positivas son las que se asumen como fuentes de oportunidad, precisamente por los efectos positivos que genera la organización. Entonces, ahora lo que tienen que hacer las organizaciones y nosotros asegurarnos como auditores son cuáles son los efectos que pueden generar esas fuentes de riesgo y oportunidad. Es decir, ¿cuáles son los efectos que pueden generar las cuestiones internas y externas negativas? ¿Cuáles son los efectos que pueden generar las cuestiones internas y externas positivas? ¿Y cuáles son los efectos que puedan generar las necesidades al equipararlas o analizarlas desde el punto de vista de las expectativas? ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor?
¿Listo? Ok, vale, perfecto. Ahora, como esta es una herramienta que se llama causa y efecto, entonces las circunstancias de riesgo o los efectos negativos que puedan generar las fuentes de riesgo van a traer consecuencias a la organización. Y obviamente lo reconocido como efecto positivo u oportunidad ahora tendrá unos beneficios. Entonces, dependiendo, al haber identificado las circunstancias de riesgo, inmediatamente podemos reconocer cuáles son las consecuencias negativas que generarían esos efectos en la organización. Y cuando hablamos de las oportunidades, entonces podemos reconocer los beneficios que podrían generar esas circunstancias de oportunidad en la organización, como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Este método sencillo pretende ahora analizar cuantitativamente tanto la probabilidad de materializarse la circunstancia del riesgo o el efecto negativo con sus consecuencias y la viabilidad de maximizar el aprovechamiento de los efectos positivos y sus beneficios y luego se valorará cuantitativamente el impacto, es decir, la significancia tanto de las circunstancias o los efectos negativos y positivos en la organización. Entonces, para eso simplemente hay unas escalas con puntajes. Por ejemplo, esta herramienta, ustedes la tienen ahí en el material o en la carpeta y este documento tiene su procedimiento, en donde allí están definidos los criterios para poder otorgar un puntaje o para poder determinar este 1, 2 o 3 puntos, según precisamente si es baja, media o alta. ¿Listo? Entonces, básicamente, las circunstancias de riesgo en cuanto a su probabilidad, hay unos factores que debe tener en cuenta la alta dirección para poder saber qué tan probable es que ese efecto negativo y su consecuencia se pueda materializar, ¿cierto? Básicamente, o en resumidas cuentas, la alta dirección debería tener o debe tener, por ejemplo, conductas, comportamientos, medidas de control, sobre todo medidas de control, prevención o mitigación de riesgos, implementación de acciones para evaluar la eficacia en los procesos con ese enfoque basado a riesgos, medidas de prevención, mitigación, planeación. Entonces, en la medida en que existan o no existan esas circunstancias de control en relación con los riesgos identificados o las circunstancias de riesgo identificadas, entonces, ahí la organización puede empezar a determinar qué tan probable es que el efecto negativo se materialice con sus consecuencias. Y lo mismo sucede con la viabilidad de maximizar el aprovechamiento de las circunstancias de oportunidad, ya que la idea es asegurarse de que la organización está en condiciones de poder aprovechar esas oportunidades. Entonces, para poder determinar si la organización cuenta o no o está en disposición de poder aprovechar esas oportunidades, también hay unos criterios de evaluación para establecer esa viabilidad. Y luego, dependiendo del área o del alcance de la circunstancia de riesgo y oportunidad, dependiendo de los procesos involucrados, etcétera, etcétera, se determinará el impacto, la significancia tanto de la circunstancia de riesgo como de oportunidad. Y de acuerdo a los resultados que arroje esa evaluación cuantitativa, simplemente la organización tendrá que formular acciones para abordar esas circunstancias de riesgo y oportunidad según esa calificación. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? ¿Listo? Bien. Bueno, ok. Listo. Ahora, muy bien. Ahora, esto es lo que precisamente exige ese primer requisito del capítulo 6.
que la organización pueda identificar, que la organización pueda reconocer las circunstancias de riesgo y oportunidad a las que se expone el sistema de gestión en general, ¿sí? Aquí nosotros estamos llevando a cabo la identificación de las circunstancias de riesgo y oportunidad para el sistema de gestión, ¿listo? Para la estructura o el conjunto de tareas, actividades y procesos denominado sistema de gestión. Bien, entonces lo que exigen las normas internacionales al respecto es que la organización utilice algún método, el que quiera utilizar, para identificar primero las fuentes de riesgo y oportunidad. Segundo, saber cuáles son los efectos que van a causar esas fuentes de riesgo y oportunidad. Conocer las consecuencias o beneficios de las circunstancias de riesgo y oportunidad. Poderlas evaluar o poder aplicar unos criterios de evaluación objetiva, cuantitativos y cualitativos, generar a partir de la aplicación de esos criterios de evaluación unos resultados y sobre esos resultados la organización pueda formular las acciones para intervenir esas circunstancias de riesgo y oportunidad. Bien, para lo cual se podrán establecer medidas de prevención o medidas de intervención según sea el caso, según los resultados de la probabilidad, la viabilidad y el impacto de las circunstancias de riesgo y oportunidad. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Me hice entender? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Bien? Ok. Entonces la idea es que a partir de esta reflexión, la idea es que a partir de este ejercicio, la alta dirección formule acciones para abordar las circunstancias de riesgo y oportunidad. Eso es lo que exige fundamentalmente este requisito. Bien, bueno. Ahora, resulta que hay unas circunstancias de riesgo y oportunidad que están íntimamente relacionadas con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y también con en materia ambiental. Es decir, el estándar que viene a continuación, el estándar 6.1.2, habla acerca ya de las circunstancias de riesgo y oportunidad que están asociadas directamente con la gestión ambiental y con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el estándar 6.1.2, ¿qué es lo que le exige a las empresas? Identificar los aspectos ambientales y evaluar y valorar sus impactos ambientales. Y por otro lado, en materia de seguridad y salud en el trabajo, consiste en identificar los factores de peligro y evaluar y valorar los riesgos laborales. Estos dos requisitos que ustedes están allí observando en pantalla son requisitos específicos, ¿bien? Porque recuerden ustedes que por el lado de la norma ISO 14001, el objetivo fundamental es que la organización pueda identificar precisamente los aspectos, es decir, las circunstancias, contextos y demás actividades con las que tengan interacción con el medio, con los recursos y entornos naturales. Y por el lado de la seguridad y salud en el trabajo, consiste en identificar aquellos factores de peligro y riesgo laboral que puedan perjudicar la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores de la organización. Lo que les acabo de decir les quedó claro. ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, para identificar, vamos a hablar primero de materia ambiental y luego pasamos a la de seguridad y salud del trabajo. Perdón, hablar. Vamos a empezar hablando en materia ambiental, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de los aspectos e impactos ambientales. Para identificar esos aspectos e impactos ambientales, hay muchos métodos que pueden utilizar las empresas. Muchos métodos en el mercado. Uno de ellos es el método denominado matriz de Leopold
o método de Leopold, que es el que les voy a mostrar a continuación. Permítanme unos momentos y ya se los voy a mostrar. Ahí está. ¿Me confirman todos, por favor? Sean tan amables si están observando lo que les muestro en pantalla. Sí, bien. Ok, miren, lo que ustedes están observando en este momento en pantalla es la aplicación precisamente de esa matriz de Leopold. ¿Listo? Aparte, es la aplicación de esta herramienta o de este método. ¿Listo? Bien. Este método, ¿cierto? Es una herramienta que pretende evaluar de una manera exhaustiva los aspectos ambientales y por consiguiente poder medir cuantitativa y cualitativamente los impactos ambientales a partir de unos criterios de evaluación objetivos pues ya previamente establecidos. ¿Listo? Bien. Entonces, este método, por ejemplo, inicia con la identificación de los procesos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que dentro de la cadena de valor, en cada uno de los procesos que hacen parte de las etapas de esa cadena de valor, en cada uno de ellos se realizan tareas y actividades que eventualmente van a interactuar, ¿sí?, de manera directa e indirecta con los recursos y entornos naturales. ¿Listo? Entonces, la idea es recorrer todos los procesos declarados en el mapa de procesos y revisar cómo se está interactuando con el medio ambiente en cada proceso. Es decir, la idea es identificar los aspectos ambientales de cada proceso. Entonces, ¿qué pasa? Hay cuatro maneras, perdón, o cuatro formas, sí, maneras de interactuar con el medio ambiente. Primera, consumiendo recursos naturales. Segunda, generando residuos al medio ambiente. Tercera, llevando buenas prácticas ambientales. Y cuarto, la posibilidad o tareas y actividades ejecutadas en ese proceso que tengan la posibilidad de desencadenar circunstancias de contaminación ambiental. Recuerden ustedes que una circunstancia de contaminación ambiental hace referencia a aquel hecho que tiene un impacto severo en el medio ambiente, eliminando definitivamente ecosistemas, flora, fauna, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y obviamente el alcance o el impacto que tiene esta circunstancia de emergencia es bastante considerable, exigiendo, ¿sí? Exigiendo una actuación, ¿ya? Exigiendo una actuación coordinada y mancomunada de parte de la organización. Por ejemplo, al materializarse un derrame, ¿sí? Al materializarse un derrame a causa de la organización, deben existir los equipos de trabajo o los comités para poder actuar ante ese derrame y mitigar los efectos, digamos, que pueda generar o que pueda materializar dicho derrame. ¿Sí? Entonces, la idea es identificar cuáles son los recursos que se estarían consumiendo en cada proceso, cuáles son los residuos o el tipo de residuos que se genera en cada proceso, qué tipo de buenas prácticas ambientales se estarían ejecutando en cada proceso y luego determinar qué procesos tienen la posibilidad de desencadenar circunstancias de emergencia. Para asimismo, ubicar cada uno de los aspectos ambientales en los procesos declarados dentro del mapa de procesos. Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables.
¿Listo? Listo. Bueno, muy bien, vale, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Calcular la regularidad con la que se materializan los sistemas de gestión. Alice, las buenas prácticas ambientales es un aspecto ambiental, porque es que al desarrollar buenas prácticas ambientales tú estás interactuando con el medio ambiente. Por ejemplo, al practicar el reciclaje, de alguna manera estás quitándole carga contaminante al medio ambiente a través de una buena práctica ambiental, por ejemplo a través del compostaje. Les estás dando una disposición final a los residuos orgánicos que puedan generar la organización y le estás quitando una carga ambiental al ecosistema o a los entornos naturales donde se está aplicando las buenas prácticas ambientales como aspecto ambiental. Entonces, las empresas pueden interactuar con el medio ambiente a través de prácticas ambientales que pueden provocar circunstancias de contaminación ambiental como también, por otro lado, las buenas acciones como las buenas prácticas ambientales, digamos, se realizan con el ánimo de poder generar efectos positivos al medio ambiente, es decir, impactos positivos al medio ambiente. Entonces, las buenas prácticas ambientales también se consideran como aspectos ambientales porque de alguna manera le estarían quitando carga contaminante a los ecosistemas o a los entornos naturales. Entonces, por eso aparecen esos cuatro aspectos ambientales. Consumo de recursos naturales, generación de residuos, la posibilidad de desencadenar una circunstancia de emergencia ambiental y las buenas prácticas ambientales. ¿A todos les quedó claro? ¿Me confirma, por favor? Listo, muy bien. Vale. Ahora, lo que viene a continuación es determinar con qué regularidad se materializa el impacto ambiental. Y para eso hay tres niveles, normal, anormal y emergencia. Es decir, ¿qué significa que el impacto ambiental tenga una regularidad normal? El impacto significa que el impacto se da desde que la organización inicia operaciones hasta que se terminan las mismas de manera ininterrumpida o que el impacto ambiental se materialice en espacios de tiempo o por lapsos cortos, pero varias veces o durante el mismo día repitiéndose varias veces. Es decir, cuando hablamos de una regularidad normal, es que el impacto ambiental, en primer lugar, se va a materializar todos los días de la semana, todos los meses del año, que puede darse desde que se inicien operaciones hasta que finalicen de manera ininterrumpida, como también se puede dar por lapsos cortos, pero durante todo el día, de manera repetitiva. A eso hacemos referencia cuando el impacto ambiental tiene una regularidad normal. La regularidad anormal es exactamente todo lo contrario, que el impacto ambiental no se da con la misma frecuencia de la regularidad normal. Exactamente, Miguel, correcto. Entonces, aquí la regularidad anormal, por ejemplo, es cuando el impacto se da una vez a la semana, una vez en el mes, una o dos veces a la semana, una cada 3 meses, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene la misma regularidad que tendría un aspecto ambiental de regularidad normal. Y el aspecto ambiental en circunstancia de emergencia, exacto, Miguel, correcto, esporádica, y la regularidad de emergencia es cuando precisamente a partir de las circunstancias aquellos aspectos ambientales o prácticas que puedan desencadenar una emergencia son las que se contemplan aquí, en esta columna. Porque quiero hacerles la siguiente pregunta. Todas las empresas tienen un cronograma de emergencias ambientales? Es decir, ¿ustedes creen que las empresas programan sus emergencias ambientales? ¿Qué opinan? Exactamente. Las empresas no programan sus emergencias ambientales, dado que una circunstancia de emergencia es un hecho esporádico, ¿sí?
es un hecho o una situación esporádica y cuyo alcance y consecuencias, exactamente Miguel, fortuitos, que se materializa de manera fortuita, cuyo alcance y consecuencias son extremadamente perjudiciales para el medio ambiente y para las personas también, y que exige una respuesta mancomunada, que exige una respuesta coordinada por parte de las propias organizaciones. ¿Listo? Entonces, toda organización debe estar preparada y dispuesta para responder ante una emergencia. ¿Por qué? Porque esas circunstancias de emergencia exigen una respuesta inmediata y además mancomunada y coordinada. Por eso en las organizaciones existen las famosas brigadas o equipos para la atención y respuesta ante emergencias. Entonces, hay brigadas o comités para responder ante emergencias que se desencadenen, por ejemplo, de los incendios, de derrames, de fugas, explosiones, en fin, ¿sí? Precisamente para poder lograr que se tenga una respuesta como lo exigen, digamos, los marcos legales regulatorios al respecto. Bien, bueno. Entonces, esas circunstancias o aspectos ambientales que tengan la posibilidad de desencadenar una circunstancia de emergencia, pues básicamente eso lleva a considerarla como una regularidad en estado de emergencia. Es decir, que ese aspecto ambiental solo se materializará en estado de emergencia. ¿Hasta ahí les quedó esto claro? ¿Me confirma, por favor? ¿Listo? Bien, ok. Bueno, luego venimos con la etapa del ciclo de vida, aquí donde dice ciclo de vida. Ah, bueno, con respecto a la regularidad les quiero comentar algo. Por el simple hecho de que esas prácticas ambientales que tengan la posibilidad de desencadenar circunstancias de emergencias se materialicen con una regularidad ya anormal o normal, es decir, que perfectamente por la manera en la que la organización ejecuta sus procesos y esos procesos estarían inmersos en una circunstancia de incendio forestal, por ejemplo, ya ese aspecto ambiental o la regularidad con la que se materializa ese aspecto ambiental, en vez de asumirse como una circunstancia de emergencia, aumentaría la probabilidad de que la emergencia ambiental suceda. Pero entonces ya la regularidad no sería en estado de emergencia, sino podría ser anormal o inclusive normal, porque habrían prácticas o aspectos ambientales que a pesar de considerarse que tienen la posibilidad de desencadenar una circunstancia de emergencia, es absolutamente factible que se ejecuten con cierta regularidad y esto aumente la probabilidad de que la emergencia suceda. Entonces hay que tener en cuenta o hay que tener, digamos, claro que esas prácticas que tengan la posibilidad de desencadenar circunstancias de emergencia, si se realizan con una frecuencia o si se llevan a cabo con una regularidad normal o anormal, esto podría aumentar la probabilidad de desencadenar la circunstancia de emergencia propiamente dicho. ¿Me hice entender? Sean todos tan amables de confirmarme, por favor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Con lo que les acabo de decir, ¿alguien tiene preguntas? ¿Me confirman? Sean tan amables. ¿Alguien tiene preguntas con lo que les acabo de decir o no? ¿O todo está claro? Bueno, ok, listo. ¿Qué significa cuando dices presión sobre el recurso energético? Alice, es cuando el consumo es por encima, es decir, es un consumo que va al alza. Me explico. Por ejemplo, cuando en el mes de enero consumimos 20 kilovatios hora, según los registros de consumo de energía eléctrica, en el mes de febrero subimos a 25 kilovatios hora, en el mes de marzo subimos a 35 kilovatios hora, en el mes de marzo o en los últimos registros, perdón, en la última medición de consumo de energía eléctrica ya no estamos en 35, sino que nos disparamos a 60 y así sucesivamente. Cuando hablamos de presión sobre el recurso energético es cuando ya el consumo del recurso va al alza, va en aumento. Entonces, obviamente ese aumento ejerce una presión
sobre el recurso natural, es decir, una presión a extinguirlo, a acabarlo. ¿Me hice entender, Alice? Y para todos, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? Exactamente, Alice. Es llevarlo a su agotamiento. ¿Y cómo llevamos al agotamiento un recurso natural? Haciendo presión sobre él. Es decir, que el consumo de ese recurso natural vaya al alza o vaya en aumento. A eso hacemos referencia cuando hablamos de la presión sobre el recurso natural. Que su consumo vaya en aumento, llevándolo inclusive a la extinción o al agotamiento del recurso. ¿Vale? Ok, listo. Bien. Aquí en esta columna ciclo de vida, ¿a qué hace referencia este método o esta herramienta? Hace referencia a determinar en qué etapa de la cadena de valor o del ciclo de vida de bienes y de los productos y servicios aparece ese aspecto ambiental. Recuerden ustedes que el ciclo de vida, como lo decíamos coloquialmente cuando se hizo la presentación, hace referencia de la cuna a la tumba. Es decir, los productos y servicios se generan en una etapa de diseño y desarrollo. Luego pasan por un proceso de producción, es decir, de fabricación o de generación. Luego pasan por una fase de transporte o distribución. Luego pasan por una etapa de entrega. Luego pasan por una etapa de consumo y luego viene la etapa de disposición final para que el ciclo se repita. Entonces, la idea es identificar en cuál de todas las etapas del ciclo de vida de ese producto o de ese servicio se materializan los aspectos ambientales. Habrán unos aspectos ambientales, por ejemplo, que correspondan a la etapa de diseño y desarrollo, ¿sí? Hablando de una empresa que tenga la posibilidad de fabricar sus productos. Habrán otros aspectos ambientales que se materialicen, por ejemplo, en la etapa de fabricación o elaboración del producto. Habrán otros aspectos ambientales que se materializan en la etapa de transporte y distribución. Habrán otros aspectos ambientales que se puedan materializar en la etapa de entrega, otros en la etapa de consumo y otros, por supuesto, en la etapa de disposición final. Entonces, la idea es que la empresa, a través de esta herramienta, pueda reconocer en cuáles de todas las etapas del ciclo perdón, de las etapas del ciclo de vida de productos y servicios se estarían presentando o se estarían materializando en los aspectos ambientales identificados. ¿Hasta ahí me hice entender? Sean todos tan amables. ¿Listo? Bueno, ok, perfecto. Luego viene, o lo que viene a continuación, es determinar el impacto ambiental, es decir, lo que provoca, es decir, lo que estaría provocando o lo que provocaría el aspecto ambiental. ¿Por qué? Recuerden ustedes que cuando una organización pone en marcha un sistema de gestión ambiental y llega al punto de la identificación de los aspectos e impactos ambientales, de la identificación de los aspectos y evaluación y valoración de los impactos ambientales, ¿sí? Aquí estaríamos hablando de dos tipos de impactos ambientales. Uno son los que se estarían, ¿cierto? Uno harían referencia a los que se estarían materializando en este momento, o también hace referencia a los que tengan la posibilidad de materializarse. Es decir, aún no se materializan, pero tienen la posibilidad de materializarse debido a los aspectos ambientales identificados. Entonces, la idea es que la organización pueda identificar tanto los impactos ambientales reales y también los potenciales. ¿Para qué? Para que sobre los impactos ambientales pueda inmediatamente intervenirlos, ¿cierto? Pero para poderlos intervenir hay que evaluarlos cuantitativamente, que es la segunda parte de este método, y sobre los impactos ambientales potenciales, la organización pueda perfectamente evitarlos a toda costa. Pero repito, para poderlos intervenir, es decir, para poder actuar sobre los impactos ambientales reales y sobre los potenciales, hay que someter a un proceso de evaluación cuantitativa, ¿cierto? Los impactos ambientales para que según los resultados se pueda determinar las mejores prácticas de intervención y prevención en relación con los impactos ambientales potenciales. Bien, entonces,
Aquí identificamos el impacto ambiental, es decir, el efecto que estaría generando el aspecto ambiental en la organización según la regularidad con la que se materialice y de acuerdo con el ciclo de vida o la etapa del ciclo de vida al cual corresponda. Y luego identificamos o se debe identificar el recurso afectado o el recurso que estaría comprometido en ese impacto ambiental para luego determinar el tipo de impacto ambiental del cual estaríamos analizando. Es decir, si estamos haciendo referencia a un consumo de recursos naturales, si estamos haciendo referencia a una generación de residuos y si estamos haciendo referencia a la posibilidad de desencadenar emergencias ambientales, allí estaríamos hablando de un impacto ambiental negativo. Y si estaríamos hablando de buenas prácticas como aspecto ambiental, allí estaríamos hablando de un impacto ambiental o los efectos que puedan causar las buenas prácticas ambientales, estaríamos catalogándolas como positivas, es decir, un impacto ambiental positivo. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, ok. Continuemos entonces aquí con la segunda parte. Acá está la segunda parte de ese método de Leopold o matriz de Leopold, como también se le conoce. Recuerden ustedes que no es el único método. Hay muchos métodos que pueden utilizar las empresas. El que les estoy mostrando es uno de los más comunes, ¿listo? Pero no quiere decir que sea el único método. Hay varios métodos para hacerlo. Lo que viene a continuación es la evaluación, perdón, viene la valoración del impacto ambiental o de los impactos ambientales, ¿sí? Para eso, este método contempla 6 criterios de evaluación cuantitativa, a saber, alcance, probabilidad, duración, recuperabilidad, cantidad y normatividad. ¿A qué hace referencia el alcance? Simple y sencillamente hace referencia al radio de acción que tendría el impacto ambiental. Por ejemplo, hay impactos ambientales que se materializan en el área de trabajo donde fueron identificados y de ahí o el impacto ambiental queda contenido en esa área o en ese espacio físico. ¿Sí? Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de un alcance puntual. ¿Por qué? Porque donde se materializa el impacto ambiental, de ahí no hay otras áreas o lugares comprometidos para que les quede claro. Bien, entonces estaríamos hablando de un impacto, de un alcance puntual. Hay otros impactos ambientales que se materializan en la organización, afectan varias áreas o dependencias de la misma, pero que esos impactos ambientales no salen de las instalaciones de la organización. Les voy a colocar un ejemplo rápidamente. Supongan ustedes que nosotros estamos en una empresa que fabrica y produce muebles de madera y uno de los impactos ambientales es el ruido ambiental. Resulta que ese ruido ambiental no solo lo escuchamos desde el área de producción, sino que también lo podemos escuchar desde otra área. Por ejemplo, la podemos escuchar desde el área de compras, podemos escuchar ese ruido desde el área de, no sé, almacenamiento de producto terminado, en fin. Pero si alguien sale de las instalaciones de la empresa, el ruido no se escucha. Entonces, ahí estaríamos hablando de un alcance local. El impacto ambiental se materializa dentro de las instalaciones de la organización, pero no sale al medio ambiente, queda contenido dentro de la organización y por ende hay varias áreas o dependencias que estarían perjudicadas por el impacto ambiental. Y luego hablamos de un impacto ambiental con alcance regional, es decir, el impacto ambiental es tan grande, el impacto ambiental es tan significativo que sale de las instalaciones de la organización y estaría afectando a la comunidad que rodea a la empresa e inclusive tiene la posibilidad de llegar a otras regiones o poblaciones, como es el caso, por ejemplo, de las chimeneas. Aquellas empresas que generan material particulado al medio ambiente a través de chimeneas tienen un alcance regional, porque ese material particulado, por efecto del aire y la acumulación del mismo en el ambiente, puede llegar a otras regiones, puede llegar a otras ciudades o puede llegar a otras comunidades. ¿Listo?
Los puntajes que se asignan aquí, ustedes los van a poder observar en el procedimiento que acompaña esta herramienta. Y ese procedimiento está en la carpeta, ¿listo? Tenemos la probabilidad, pues básicamente la probabilidad se puede calcular a partir de la existencia de medidas de control o prevención y también según la regularidad con la que se materializa el aspecto ambiental, como se los dije a ustedes anteriormente. Es decir, un aspecto ambiental que se materialice con una regularidad normal tiene mayor probabilidad de materializar, perdón, un impacto ambiental que se materialice de un aspecto ambiental con una regularidad normal tiene mayor probabilidad de que se desencadene o que se materialice. ¿Listo? Entonces, a eso hacemos referencia con la probabilidad para poder determinar las medidas de intervención o mitigación de esos impactos ambientales. Luego tenemos la duración, es decir, cuánto perdurará o perduraría o está perdurando el impacto ambiental en el tiempo. ¿Sí? Entonces, para poder determinar la duración, lo podemos calcular, por ejemplo, en horas, en días, meses, años, etcétera, etcétera, para poder determinar precisamente la presencia, el tiempo que permanece el impacto ambiental en el medio ambiente. ¿De acuerdo? Hay unos impactos ambientales que son transitorios, otros tienen una presencia, es decir, transitorios, hago referencia a que en cuestión de horas desaparece el impacto ambiental, ¿sí? Hay otros impactos ambientales que duran un poco más de tiempo, estaríamos hablando inclusive de unos días, unas horas o días, o también hay impactos ambientales que su presencia su presencia en el medio ambiente ya es absolutamente definitiva. ¿Listo? La recuperabilidad hace referencia a la posibilidad de devolver al recurso natural a su estado normal tras haber sido consumido o interactuar con ese recurso. Entonces, la recuperabilidad tiene, digamos, como tres niveles de evaluación. Es que uno, cabe la posibilidad de que efectivamente el recurso natural se pueda devolver a su estado normal como si nada hubiese pasado. Dos, se determina que efectivamente el recurso natural no puede devolverse a su estado original, pero al menos la empresa mantiene la carga contaminante dentro de los rangos admisibles por la ley. Por ejemplo, en materia de ruido, en todos los países del mundo hay regulaciones que establecen la máxima cantidad de decibeles en lugares abiertos y cerrados, por ejemplo. Determina la máxima cantidad de material particulado o la cantidad de material particulado admisible por los organismos de control. Entonces, hacemos, o los vertimientos inclusive. Entonces, aquí, con respecto a la recuperabilidad, hacemos referencia a precisamente a la posibilidad de poder devolver el recurso natural a su estado, a su estado normal. Y entonces, como les decía, el segundo nivel es determinar si la organización, al no poder recuperar el recurso natural o devolverlo a su estado normal, entonces al menos asegurarse de que la contaminante se mantiene dentro de los rangos admitidos por la ley. Y obviamente tenemos el último nivel de recuperabilidad en donde se determina que prácticamente es imposible volver a recuperar el recurso natural. Es decir, el recurso natural queda tan afectado, queda tan comprometido, tan perjudicado, que definitivamente ese recurso natural no se puede volver a recuperar. Tenemos la cantidad que básicamente se basa precisamente en los límites máximos admitidos por la ley y según las unidades de medida que se determinen para establecer la carga contaminante. Entonces, si por ejemplo estaríamos hablando de ruido ambiental, hablaríamos de decibeles, por ejemplo, de material particulado de partes por millón, por ejemplo. Si estaríamos hablando de material radioactivo, entonces la unidad de medida son los Roentgens, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, tenemos la identificación de los marcos legales regulatorios que exijan la acción en relación con prevención y o mitigación de impactos ambientales. En este caso, acá la última columna hace referencia a la normatividad, es decir, si existe algún marco legal regulatorio o algún requisito, alguna ley, algo que le exija a la organización, prevenir los impactos ambientales o mitigar esos impactos ambientales. Y finalmente, de acuerdo a los resultados o los puntajes obtenidos en esta evaluación cuantitativa, simplemente este resultado de la importancia surge de la multiplicación de todos estos valores, para que ustedes lo sepan, ¿sí?
Y de acuerdo a estos resultados se puede determinar la importancia del impacto ambiental. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? Ok, perfecto. Luego tenemos la normatividad legal ambiental relacionada con cada aspecto ambiental, ¿sí? Hay normatividad legal, por ejemplo, en relación con el consumo de recursos naturales. Hay normatividad legal en relación con la disposición de los residuos que genere la organización al medio ambiente. Hay normatividad legal, por ejemplo, en relación con las circunstancias de emergencia ambiental o las posibles circunstancias de emergencia ambiental que se pueda materializar. Hay regularidad o hay marcos legales regulatorios, perdón, en relación con la implementación de buenas prácticas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es identificar aquí cuál es la ley, el reglamento, el convenio, la resolución, el decreto, el protocolo, el acuerdo, etcétera, etcétera, que exija la implementación de medidas, bien sean de prevención y o mitigación de esos impactos ambientales. Y a través de este instrumento, pues poder evaluar si en realidad se están cumpliendo o no esos requisitos legales. Para finalmente, con estos resultados obtenidos de esta valoración, la empresa, según el puntaje obtenido en la importancia, pueda determinar si en realidad el impacto ambiental es significativo o no es significativo. Que aquí en materia ambiental estaríamos reconociendo las circunstancias de riesgo. Es decir, en materia ambiental, las circunstancias de riesgo serán aquellos impactos ambientales considerados como significativos. ¿Por qué razón? Porque tienen un alcance importante, eh, no podría generarse una recuperabilidad del recurso comprometido, la cantidades sobrepasa los límites admitidos por las autoridades o los organismos de control en materia ambiental, porque no se están cumpliendo los requisitos legales aplicables a ese impacto ambiental, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esos serían los que se considerarían como las circunstancias de riesgo en materia ambiental, es decir, los impactos ambientales significativos, y los impactos ambientales no significativos corresponderían a las circunstancias de oportunidad, ya que existe una menor probabilidad de que ocurran, el alcance es menor, es local o puntual, por ejemplo. Existe la posibilidad de recuperar el recurso natural o devolverlo a su estado normal, o al menos se comprueba que efectivamente la organización mantiene los niveles de contaminación ambiental dentro de los máximos niveles de tolerancia definidos por los organismos de control, la cantidad se mantiene dentro de los rangos admitidos por la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez se hayan determinado la significancia del impacto ambiental, lo que viene a continuación es la formulación de las medidas de acción o controles operacionales, como lo llama el método de Leopold, alrededor de los resultados que se hayan obtenido precisamente de esa significancia del impacto ambiental. Es decir, aquí se formularán todos los planes, programas ambientales, todos los planes de gestión integral de residuos, planes para el manejo adecuado del recurso agua, energía, papel, etcétera, todas las campañas de sensibilización y concientización alrededor de los impactos ambientales, los programas de ahorro y uso eficiente de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Que es precisamente lo que exige el estándar 6.1.2, que cuando la organización, a partir de identificación de los aspectos, evaluación y valoración de los impactos ambientales, a partir del resultado o a partir de esos resultados, la organización tiene que formular y documentar todas las medidas de prevención, control y mitigación pertinentes de acuerdo con el grado de significancia del impacto ambiental. Y finalmente, en este método, pues se establecen unos mecanismos de mejora, unos mecanismos de control y seguimiento a la eficacia de las acciones determinadas como control operacional. Nosotros los auditores tenemos que asegurarnos de que todas las medidas relacionadas o formuladas a partir de el reconocimiento de las circunstancias de riesgo y oportunidad, todas han sido eficaces. O al menos asegurarnos que efectivamente la organización, a pesar de que esas acciones no fueron eficaces,
qué medidas tomaron al respecto, porque es que en materia de auditoría, yo no puedo levantar una no conformidad por el simple hecho de que la organización no le hayan formulado esas acciones, porque de eso se trata el sistema de gestión, de implementar y mejorar continuamente. En cambio, yo sí puedo levantar la no conformidad en caso tal de que se haya determinado que las acciones no fueron eficaces y la organización se quedó cruzada de brazos al respecto. Ahí sí puedo levantar la no conformidad. Pero en el otro caso, como les estaba diciendo a ustedes, nosotros como auditores no podemos levantar la no conformidad por el simple hecho de que los resultados o las acciones no fueron eficaces. Entonces, si las acciones no fueron eficaces, la idea es que la organización revise, evalúe y analice esos resultados para reformular las medidas o aplicar los ajustes pertinentes y así asegurarse que los resultados sean eficaces. Y obviamente, todo esto, la organización tendrá que reunir las evidencias que así lo comprueben o así lo confirmen. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? Ok. Vamos entonces inmediatamente ahora con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, vamos a hablar inmediatamente en relación con la gestión, la identificación de los factores de peligro, evaluación y valoración de los riesgos laborales. Permítame en un momento, por favor, y ya se los voy a mostrar. Dame un segundo, por favor. Está. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si están observando lo que les comparto en pantalla? Sí. Ok. Bien. Ahora, vamos a hablar de las circunstancias de riesgo y oportunidad, pero en materia de seguridad y salud en el trabajo, específicamente hablando. Bien. ¿Qué es lo que nos dice la norma ISO 45001 al respecto? La organización tiene que identificar los factores de peligro y evaluar y valorar los riesgos laborales para que se puedan formular las medidas de control pertinentes, prevención y o mitigación. El ejercicio de la filosofía, el ejercicio de la identificación de los factores de peligro y evaluación y valoración de los riesgos laborales es exactamente la misma que acabamos de revisar con respecto al método de la matriz de Leopold. Es decir, para poder reconocer las circunstancias de peligro o los factores de peligro, factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores, primero hay que pasar por todos los procesos declarados en el mapa de procesos, hay que visitar los lugares donde se ejecutan o se desarrollan esos procesos, las tareas y actividades que se realizan en cada proceso para saber cuáles son los factores de peligro a los que están expuestos los colaboradores. Lo mismo que nosotros mencionamos alrededor de los aspectos impactos ambientales. La empresa los tiene que ubicar, saber en dónde están, en qué área, en qué dependencia y en qué proceso hacen parte los aspectos impactos ambientales. Lo mismo sucede con las circunstancias de peligro y riesgo laboral. Hay que saber exactamente en dónde se encuentran esos factores de peligro para proceder a identificarlos y darles el respectivo proceso de análisis y evaluación. Entonces, por eso, en la parte inicial de esta matriz o de esta herramienta, aparecen proceso, lugar de trabajo, cargos y actividades que se ejecutan en cada área, en cada lugar de trabajo, dependiendo del proceso que se quiera evaluar. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Listo, muy bien, perfecto. Ahora, luego hay que identificar cuáles de esas actividades son rutinarias y cuáles no son rutinarias. Actividades rutinarias, considérese que aquellas actividades que tienen una frecuencia de realización definida, es decir, se hacen todos los días,
se ejecutan cada 8 horas, cada 2 horas, se hacen cada 2 meses, 3 meses. Y además, esas actividades rutinarias están documentadas, se encuentran definidas dentro de las directrices, dentro de los métodos de trabajo, directrices, criterios de actuación. Esas actividades están bajo el control de la organización, es decir, alguien las planifica, las proyecta en un diagrama de Gantt, en un programa de trabajo, en un plan de trabajo, como ustedes lo quieran llamar, y sobre esa programación la empresa puede ejercer control sobre la ejecución de esas tareas para que se cumpla esa programación y eso le permite a la empresa definir la frecuencia de realización de esas tareas y obviamente establecer las medidas de control pertinentes para asegurarse de que esa programación se ejecute. Todo eso lo conocemos como actividad rutinaria. ¿Listo? Ahora, las actividades rutinarias son exactamente todo lo contrario. Las actividades rutinarias son las que se ejecutan sin ningún tipo de programación o no están planificadas. Por ende, son actividades que no son sujetas a control, evaluación, seguimiento, monitoreo, ¿cierto? Y por lo tanto, tampoco se pueden asociar a un proceso o no se puede identificar con claridad a qué proceso pertenece esa actividad. ¿Bien? Entonces, la organización tiene que identificar cuáles son las tareas rutinarias o las actividades rutinarias y no rutinarias que se ejecutan para luego proceder a identificar y clasificar adecuadamente las circunstancias de peligro o los factores de peligro. Bien, para eso vamos a revisar la clasificación general de los factores de peligro, de los factores de riesgo o factores de peligro. Permítanme unos segundos, por favor, y ya les muestro la clasificación general o una clasificación que establece la ISO en relación con los factores de peligro o peligros con los que normalmente pudiese interactuar los colaboradores de una organización. Ya se los voy a mostrar. Bien. Sean todos tan amables de confirmarme, por favor, si están observando lo que les comparto en pantalla. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bien. Esta es la clasificación que establece la ISO en relación con los factores de peligro o con los peligros a los que se exponen los colaboradores de una organización. Por ejemplo, factores de peligro relacionados con factores de peligro biológico o factores de riesgo biológico. Tenemos los virus, las bacterias, los hongos, las riquecias, los parásitos, las picaduras, las mordeduras, la interacción con fluidos o excrementos de origen animal o humano. Los factores de peligro, factores de riesgo físico son los que están relacionados con la exposición al ruido, a la iluminación por exceso, por defecto, es decir, iluminación exagerada o poca iluminación, al ruido intermitente o continuo, a las vibraciones, a las temperaturas extremas, al calor o al frío, a la presión atmosférica, a las radiaciones ionizantes y a las radiaciones no ionizantes, ¿sí? Los factores de riesgo químicos son los que están relacionados con la interacción o exposición a polvos orgánicos e inorgánicos, a las fibras que generan las materias primas, por ejemplo, a los líquidos, bien sea en nieblas o en rocíos, ¿cierto? La diferencia entre niebla y rocío, por ejemplo, es que el líquido en una niebla genera una especie de nube, por decirlo de alguna manera, y que debido a la densidad de ese producto, perdón, de ese líquido, esa nube es observable y permanece cierto tiempo en el ambiente. Y los rocíos es cuando dan las gotas en forma de spray. Sí, es como si ustedes tuvieran un aspersor o un spray de mano común y corriente, ustedes aplican o accionan ese spray y sale el rocío de ese líquido. No sé si me hice entender. Es algo así. Permítame en un momento, por favor, y se lo muestro. Permítame en un momento y ya se los voy a mostrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Ahí está. ¿Están observando todos? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Sí? ¿Todo lo ven? Bien. Observen ustedes la imagen hacia la derecha de sus pantallas. Así como si estuviese accionando un spray, este es el rocío. Además, cuando se genera en forma de spray, el rocío queda en gotas, ¿sí? Pueden quedar gotas en la superficie del suelo, pueden quedar gotas en la superficie de la herramienta o máquina que se está utilizando, producto de esa aspersión. Esto es lo que se conoce como o lo que se llama rocío, ¿bien? Que al generarse o materializarse el líquido de esta manera, quedan gotas de él sobre alguna superficie y obviamente tienen la posibilidad de desencadenar circunstancias que puedan perjudicar la seguridad, salud y bienestar de todos los que estén expuestos a ese rocío o en quien estén aplicando. Exactamente. Listo. Vamos a continuar. Acá estamos. También hay factores de peligro relacionados con gases y vapores, ¿cierto? Presentes en el ambiente. Humos metálicos y no metálicos. Por ejemplo, un humo metálico es el que proviene de aplicar soldadura con electrodo. ¿Ustedes han visto aplicar soldadura con electrodo? ¿Sí? Es cuando aplican la soldadura y sale ese destello de luz agudísimo que es perjudicial para la vista observarlo sin ningún tipo de protección en los ojos. Es ese que utilizan, ese polvo o ese humo que se genera de ese ejercicio se conoce como metálico, o todos los que se puedan desencadenar, por ejemplo, del magnesio, de sulfuros, sulfatos, en fin. Y los humos no metálicos son los que vienen, por ejemplo, del humo de quemar vegetales, el humo de minerales, por ejemplo, el humo que puede provenir del carbón, el humo que pueda provenir de un incendio, por ejemplo, son humos no metálicos. Y tenemos, obviamente, el material particulado. Tenemos factores de riesgo psicosocial, es decir, los que están relacionados con la gestión organizacional, que tienen que ver con el estilo de mando, la forma del pago de los colaboradores, la forma en la que se contratan a los colaboradores, la posibilidad de participar de los colaboradores, si se llevan a cabo actividades de inducción y capacitación, formación, entrenamiento, sea actividades de bienestar social, etcétera. Características de la organización del trabajo, es decir, cómo se organiza o cómo se estructuran y se formulan y planifican las tareas a realizarse. Entonces, si hay buena comunicación entre los compañeros, si hay alguna tecnología o herramienta que permita organizar el trabajo o alguna herramienta o mecanismo que permita ejecutar las tareas y actividades según lo programado, si hay una organización, una planificación estratégica del trabajo, etcétera, etcétera. Las características del grupo social de trabajo, es decir, las relaciones inter e intrapersonales, las condiciones de la tarea, es decir, la complejidad de las tareas que tienen que ejecutar todos los colaboradores según el rango que ocupen dentro de la organización, dentro de la estructura organizacional, la interfase persona-tarea, es decir, la relación entre la persona y los recursos que utiliza para ejecutar las tareas y las jornadas de trabajo. Si hay pausas activas, si se da trabajo nocturno, si hay trabajos en días festivos o dominicales, etcétera, etcétera. Todo eso puede generar algún tipo puede generar un efecto perjudicial sobre la seguridad, salud y bienestar de todos. Tenemos los factores de riesgo biomecánicos que están relacionados con las posturas, están relacionados con el esfuerzo que haga la persona al realizar las labores, que en relación con los movimientos repetitivos y también con la manipulación manual de cargas o manipulación y traslado de cargas. Tenemos las condiciones de seguridad que están relacionadas con factores de riesgo mecánicos o de condiciones de seguridad. ¿A qué hacemos referencia con los mecánicos? Hace referencia a la interacción de herramientas, equipo, maquinarias, vehículos motorizados o que tengan piezas en movimiento. ¿Sí? También las condiciones de seguridad eléctrica, es decir, al interactuar ya con equipos, herramientas o cualquier otro aparato que consuma energía eléctrica o directamente trabajando en las líneas de alta y baja tensión,
y también en donde haya la presencia de energía estática en el pues, centro de trabajo. Condiciones de seguridad relacionadas con el tema locativo, es decir, el tipo de superficie donde se está trabajando, si están en desnivel o si tienen irregularidades, si las superficies son deslizantes, por ejemplo. Rolando, ¿los riesgos biomecánicos tienen relación con los ergonómicos? Mi querido Rolando, los riesgos biomecánicos son los mismos ergonómicos. Lo que pasa es que en unos países los llaman biomecánicos, en otros países los llaman ergonómicos, pero son exactamente lo mismo. ¿Me hice entender, mi querido Rolando, y para todos? ¿Sí? Entonces, en algunos países los llaman ergonómicos, en otros países los llaman biomecánicos, pero son exactamente los mismos, son los mismos factores de riesgo. Bien, bueno. Tenemos entonces, como les decía, factores de riesgo relacionados con las características del lugar o condiciones locativas, como lo es, por ejemplo, transitar lugares donde se almacenen objetos, por ejemplo, en las áreas de almacenamiento de herramientas, en las áreas de almacenamiento de productos terminados, de productos en general, ¿cierto? Que haya la posibilidad de que caiga un objeto de alguna parte, las condiciones de las superficies de trabajo, si son irregulares, si encontramos desniveles o si son deslizantes, las condiciones de orden y aseo, por ejemplo, en fin. Tenemos condiciones de seguridad de índole tecnológica, es decir, la posibilidad que se puedan desencadenar explosiones, fugas, derrames, incendios y demás. La posibilidad, condiciones de seguridad relacionadas con la materialización de accidentes de trabajo, de acuerdo, perdón, de accidentes de tránsito. Tenemos también las condiciones relacionadas con el orden público, como robos, atracos, asaltos, atentados, desorden. Condiciones de seguridad relacionadas con el trabajo en alturas o la realización de labores en alturas. Y por último, tenemos las condiciones de seguridad relacionadas con la realización de labores en espacios confinados. ¿Listo? Bien. Y también, por supuesto, hay factores de riesgo relacionados con las condiciones o fenómenos naturales, ¿bien? Como lo son sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones, etcétera. Entonces, la idea, mis estimados estudiantes, es identificar en los puestos de trabajo cuáles de todos estos factores de peligro se presentan. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? La idea es identificar todos los actos, la idea es identificar todos los actos que permitan materializar alguno de estos factores de peligro. La idea es identificar las herramientas, equipos, maquinarias, sustancias con las que se interactúan para reconocer los factores de peligro que están ahí clasificados. La idea es identificar las posturas que se adopten para reconocer los factores de peligro que están aquí clasificados. La idea es revisar, evaluar, observar las condiciones locativas de los puestos de trabajo donde se encuentren los colaboradores, el tipo de herramienta o máquina con la que se estén interactuando, eh, si se mueven, si se movilizan en vehículos, si el área o la zona donde está la organización tiene antecedentes de orden público, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí les quedó claro? ¿Me confirma, por favor? ¿Vale? Bueno, ok. Entonces, cuando se identifiquen todas esas condiciones laborales, se identifiquen todas posturas, conductas, comportamientos, actitudes, etcétera, etcétera, pues aquí lo que procede la organización es a
identificar precisamente el acto, las condiciones laborales o las condiciones del medio ambiente laboral, las herramientas y demás, para luego clasificarlo según la tabla que les acabo de mostrar. Este método para la identificación de factores de peligro y evaluación y valoración de riesgos laborales es el conocido como el método William Fine o William T. Fine, ¿sí? Este es uno de los métodos más utilizados por las empresas que implementan o adoptan la norma ISO 45001. No quiere decir que sea el único método. Básicamente todos los métodos están muy alineados con este que ustedes ven en pantalla y en una auditoría ustedes perfectamente se pueden encontrar con una empresa que utiliza el mismo método, ¿sí? Hay otro método que se llama el método simplificado de evaluación de riesgos, que es casi que menos de la mitad de lo que estamos haciendo o lo que ustedes van a ver, que también ustedes lo pueden buscar por internet. Se llama método simplificado de evaluación de riesgos y también pueden buscar este método. Obviamente este está compartido. Este método que ustedes ven acá está compartido en la carpeta del material de estudio. Ahí lo pueden observar, lo pueden estudiar. Es el método William T. de Tito Fine o Fini. ¿Bien? Bueno. Entonces, después de que se hayan identificado y clasificado los factores de riesgo, lo que viene a continuación es la determinación de los efectos posibles, es decir, la identificación de lo que le podría pasar a la persona al estar expuesta o al estar en interacción con esos factores de peligro, que es lo que conocemos como los riesgos laborales. Estos, los efectos posibles, ¿sí? Los efectos posibles son precisamente lo que conocemos como los riesgos laborales, lo que probablemente le podría suceder al trabajador al estar expuesto a los factores de peligro o los factores de riesgo identificados. Bien. Luego tenemos aquí la identificación de los controles existentes. ¿Por qué se llaman controles existentes? Porque son los controles que están al momento de llevar a cabo este ejercicio. Es así de sencillo, ¿sí? Podría ser un IPRC, identificación de peligros y evaluación de riesgos y establecimiento de controles. Telma, es el mismo método, es igual. Ese IPERC que estás colocando ahí en el chat de la sala es el mismo método William T. Fine. Se los voy a colocar acá. El método que estamos viendo es el William T. Fine. Ese es el método que nosotros estamos estudiando en este momento. Acá se los estoy colocando en el chat de la sala, que es el mismo método de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles. Es exactamente el mismo método. ¿Listo? Bien. Vale, con gusto, con todo gusto. Ok, bueno. Entonces, como les decía, lo que viene a continuación es la determinación de los controles existentes. ¿Y por qué se llaman controles existentes? Porque precisamente son los controles que están ahí cuando la organización utiliza este método o cuando la organización, independientemente del método que esté utilizando, reconoce, al momento que reconoce los factores de peligro y riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, los controles existentes se evalúan desde tres perspectivas. Los controles existentes en la fuente, los controles existentes en el medio y los controles existentes en el individuo. ¿De acuerdo? Desde esa óptica se determina la presencia de controles existentes. ¿A qué hacemos referencia a los controles existentes en la fuente? A los controles existentes en la fuente estamos haciendo referencia a aquellos controles sobre los agentes que provocan los factores de peligro. ¿Me hago entender? ¿Me confirma, por favor? Si los factores de peligro lo provoca una máquina, una herramienta, una sustancia química, etcétera, etcétera, deberían haber controles en esa fuente precisamente para reducir a su mínima expresión la posibilidad de que el trabajador pueda tener alguna lesión o pueda adquirir una enfermedad laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos de los controles existentes en la fuente, estamos haciendo referencia a lo que provoca el factor de peligro. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de los controles existentes en el medio, son los controles existentes que están en el puesto de trabajo o en el lugar de trabajo. Por ejemplo,
instalación de sistemas de señalización y advertencia son controles existentes en el medio. La realización de inspecciones de seguridad en los puestos de trabajo podría entenderse como un control existente en el medio, es decir, una medida que permita conocer la presencia de los factores de peligro en el puesto de trabajo. Bien, lo mismo exactamente, mi querido Miguel, la instalación o presencia de medidas de protección colectiva, la instalación de barreras, etcétera, etcétera, en el puesto de trabajo. Y por último, controles existentes en el individuo precisamente hace referencia a los controles generados en las personas o en los colaboradores de la organización. Ejemplo, la realización de actividades de capacitación, formación, entrenamiento, la entrega de información documentada en relación con los riesgos laborales, la entrega de información documentada para realizar tareas y actividades de manera segura, por ejemplo, el suministro de procedimientos, instructivos, manuales, protocolos, reglamentos, hojas de seguridad, fichas técnicas, manuales del usuario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos son los controles existentes, los que están presentes al momento de llevar a cabo el proceso de la identificación de los factores de peligro y de determinación de los niveles de riesgo laboral. Luego, lo que viene a continuación es la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo también se realiza según este método a partir de unos criterios de evaluación objetiva como lo son, primero, el nivel de deficiencia. ¿Qué pretende determinar el nivel de deficiencia? ¿Qué tan eficaces o qué tan insuficientes son los controles existentes con respecto a los factores de peligro identificados? Porque de aquí en adelante, la evaluación de riesgo consiste en comparar los controles existentes con respecto a los factores de peligro identificados. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Ok. Entonces, ¿en qué consiste el nivel de deficiencia? El nivel de deficiencia consiste en determinar qué tan cortos o qué tan insuficientes son los controles existentes con respecto a los factores de peligro identificados. Y obviamente los factores de peligro y niveles de riesgo laboral o los efectos posibles. El nivel de exposición hace referencia a la cantidad de tiempo con la que interactúa una persona con los factores de peligro. ¿Listo? O determinar cuánto tiempo la persona permanece en interacción o interactúa con los factores de peligro identificados. Luego tenemos la determinación del nivel de probabilidad. Estos puntajes que ustedes ven aquí en pantalla, 2, 2, 4 y demás, etcétera, ustedes lo van a encontrar en el procedimiento que acompaña esta herramienta, ¿sí? Tanto la matriz de Leopold que ustedes vieron anteriormente como esta matriz a través del método William T. Fine, ¿sí? William T. Fine, cada una de estas herramientas tienen sus respectivos procedimientos para que sepan ustedes exactamente de dónde salen esos puntajes. El nivel de probabilidad surge de multiplicar los valores determinados o los puntajes establecidos en el nivel de deficiencia y en el nivel de exposición. ¿Listo? Así se calcula el nivel de probabilidad. ¿Por qué el nivel de probabilidad se calcula a partir del nivel de deficiencia y el nivel de exposición? La respuesta es muy sencilla. Porque independientemente del tiempo que la persona interactúe con el factor de peligro, en la medida en que los controles existentes sean eficientes o no sean sean eficaces o no sean eficaces, aumenta o disminuye la probabilidad de que el riesgo laboral suceda. O la combinación de la deficiencia de los controles existentes y los lapsos o periodos de tiempo en donde los trabajadores interactúan con los factores de peligro aumentará o disminuirá la probabilidad de que el riesgo laboral suceda. ¿Bien? Ahora, ¿a qué hace referencia el nivel de consecuencia? El nivel de consecuencia simple y sencillamente consiste en determinar qué tan severas o qué tan severos serían los efectos posibles. O dicho en otras palabras, el nivel de consecuencia hace referencia a determinar qué tan severas serían las consecuencias de los riesgos laborales. ¿Listo? Hay riesgos laborales, por ejemplo, que cuando se materializan no comprometen significativamente la seguridad, salud y bienestar de las personas,
como hay factores de, como hay riesgos laborales, por ejemplo, que pueden generar el ausentismo del trabajador al requerir un tiempo para que se pueda recuperar o lo que se conocen como periodos de incapacidad. Hay riesgos laborales que tienen la posibilidad de modificar la morfología del cuerpo del trabajador, es decir, cambiar la naturalidad o la naturaleza fisiológica del trabajador. Por ejemplo, una amputación se considera como una modificación morfológica porque nosotros tenemos dos brazos y dos piernas. Quiere decir que un riesgo laboral que tenga la posibilidad de modificar o quitar alguno o los dos miembros superiores o inferiores, pues se conocen como, obviamente, puede generar en la persona un periodo de importante recuperación o la pérdida de un ojo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Como también hay riesgos laborales que pueden generar la invalidez de la persona o en el peor de los casos, el deceso del trabajador, es decir, lo lleva a la muerte. Entonces, hay riesgos laborales que pueden llevar a la persona inclusive a su fallecimiento. Entonces, dependiendo del puntaje otorgado y de acuerdo con los valores relacionados con o lo relacionado con los controles existentes versus los factores de peligro y efectos posibles, luego se determinará el nivel de riesgo, ¿cierto? Este método establece el nivel de riesgo en 4 niveles, de los niveles 1 a los niveles 4. Cuando la empresa o el resultado de los niveles de riesgo sea 1 o 2, son los que se consideran como riesgos laborales prioritarios. Es decir, que tienen una altísima probabilidad de que ocurran y además la severidad de sus consecuencias los puede llevar a la invalidez, inclusive los puede llevar al deceso o al fallecimiento. Entonces, eso significa que estos riesgos laborales o estos factores de peligro, riesgos laborales asociados, tendrán que intervenirse inmediatamente, ya que los niveles de riesgo le permiten a la organización priorizar su accionar preventivo con respecto a los niveles de riesgo laboral. Hasta ahí me hice entender, me confirman, por favor. ¿Listo? Bien, ok. Entonces, la determinación de los niveles de riesgo, como les digo, le permite a la empresa priorizar su accionar sobre el abordaje de los factores de peligro y los riesgos laborales asociados. Cuando los resultados o el nivel de riesgo sea nivel 3 o nivel 4, son niveles de riesgo, digamos que aceptables para la empresa. Es decir, ¿qué significa que un nivel de riesgo sea aceptable? Un nivel de riesgo será aceptable en la medida en que la organización esté preparada para prevenir la materialización de los riesgos laborales o que en el peor de los casos está absolutamente preparada para responder en caso tal o reaccionar en caso tal de que el riesgo laboral suceda, gracias a las medidas existentes o gracias a los controles existentes identificados a través de este método. Y un nivel de riesgo laboral no será aceptable en la medida en que la organización no esté preparada ni para prevenir ni para reaccionar en caso tal de que el riesgo laboral suceda. Por eso los niveles de riesgo 1 y 2 no son aceptables. ¿Por qué razón? Porque precisamente el nivel de aceptabilidad dependerá del nivel de deficiencia, del nivel de exposición y los demás factores o criterios de evaluación objetiva que vimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, eso hará que precisamente se pueda determinar si la organización está dispuesta para prevenir y en el peor de los casos reaccionar al momento en que se llegue a materializar ese riesgo laboral en los colaboradores de la organización. ¿Bien? Entonces, por eso se dice, se determinan aquí los niveles de aceptabilidad. Luego se determina la cantidad de personas expuestas, la peor consecuencia que se pueda derivar de ese riesgo laboral, la existencia de un requisito legal específico en relación con la implementación de medidas de prevención o control de ese riesgo laboral, y luego vienen las 5 medidas de intervención de los riesgos laborales
o la famosa pirámide de gestión del riesgo laboral, que empezamos con la eliminación de las fuentes de peligro, es decir, si es posible eliminar las fuentes de peligro. Si no es posible eliminar las fuentes de peligro, entonces reemplazarla por procesos o por otras fuentes cuya peligrosidad sea obviamente más aceptable. E independientemente de las medidas de eliminación y sustitución que se formulen, vienen las medidas complementarias que son los controles de ingeniería, los controles administrativos y el suministro de elementos de protección personal. Los controles de ingeniería hacen referencia a la modificación del puesto de trabajo de acuerdo con las capacidades y limitaciones del colaborador. Es decir, los controles de ingeniería son los que modifican el puesto de trabajo y hacen que el puesto de trabajo se adecue al trabajador o el puesto de trabajo se adapta al trabajador. Entonces se modificarán la altura de las mesas donde se trabajan, se modificarán el tipo de silla que se va a, en donde se sientan los colaboradores, se van a instalar, por ejemplo, sistemas de extracción de gases y vapores, se instalarán barreras, por ejemplo, para reducir el sonido, es decir, estaría alterando la, las condiciones físicas del puesto de trabajo. Los controles administrativos, advertencia y señalización hace referencia a los controles que van dirigidos a los trabajadores. Ejemplo, la realización de evaluaciones médicas periódicas, como lo son los exámenes médicos ocupacionales o evaluaciones médicas laborales, el suministro de información documentada, es decir, el suministro de procedimientos instructivos, manuales, formularios y demás, la realización de jornadas o campañas de vacunación, por ejemplo, la aplicación de programas de bienestar laboral, la aplicación de programas de vigilancia epidemiológica, es decir, el conjunto de medidas que implementará la organización para hacer seguimiento de las condiciones de salud de los colaboradores en cada puesto de trabajo, la instalación de sistemas de señalización de advertencia en las áreas restringidas, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas medidas de control que van dirigidas al colaborador, que van dirigidas al trabajador. Y como última opción o como última medida complementaria, tenemos el suministro de elementos o equipos de protección personal. Entonces, de esa manera, mis estimados estudiantes, las empresas estarían interviniendo en las circunstancias de riesgo, pero en este caso, riesgo laboral. Porque recuerden ustedes que a través de la norma ISO 45001 se busca implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Lo que les acabo de decir les quedó claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Sí. ¿Alguien tiene preguntas hasta acá? ¿Me confirma, por favor? ¿Listo? Ok, bien. Entonces, de esta forma, se estarían identificando las circunstancias de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya para ir cerrando la sesión de hoy, aquellos riesgos cuyos niveles hayan sido uno o dos son los que efectivamente se asumen como circunstancias de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y aquellos niveles de riesgo laboral identificar, bueno, aquellos niveles de riesgo laboral, un 3 o 4 son los que se considerarán como las oportunidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya que esto le permite a la empresa priorizar la intervención de riesgos laborales según la evaluación y valoración de los mismos, y esto garantizará obviamente la eficacia y cobertura de todas las circunstancias que tengan una alta probabilidad de materializarse y la posibilidad de prácticamente generar una consecuencia muy severa a la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores e inclusive llevándolo probablemente a la muerte. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hacemos referencia a la identificación de las
circunstancias de riesgo y oportunidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, permítanme en un momento, voy cerrando por acá unos archivos. Ok, y vamos a compartir aquí. ¿Están observando todos? ¿Me confirman, por favor, lo que les comparto en pantalla? ¿Listo? Bien, ok. Y acá ya, para finalizar la sesión de hoy, las empresas tienen que llevar a cabo el debido proceso de identificación de los requisitos legales y otros aplicables. Es decir, la empresa tiene que implementar o utilizar un instrumento que le permita reconocer cuáles son las obligaciones de índole legal que tienen que cumplir debido a las características de la actividad económica declarada como alcance del sistema de gestión e incorporar todas las necesidades de las partes interesadas, ¿sí? Que se asumirán como requisitos de obligatorio cumplimiento. Esta herramienta o este estándar se le da conformidad a través de la famosa matriz legal. ¿Sí han escuchado de esto? ¿Me confirman, por favor? De la famosa matriz legal o matriz de requisitos legales. ¿Sí la han escuchado o no? Bueno, la matriz legal o matriz de requisitos legales es exactamente la misma. ¿Listo? Entonces, permítanme y se la voy a mostrar a continuación. Bien, todos están observando lo que les comparto en pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, ok. Este es el instrumento que le permite identificar a las empresas los requisitos legales y demás requisitos aplicables en materia de calidad, en materia ambiental, en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, y también a través de esta herramienta pueden incluir las necesidades que obviamente se asumirán como requisitos de obligatorio cumplimiento, porque recuerden ustedes que esas necesidades son requisitos que tienen las partes interesadas y se las transmiten a la organización y que están relacionadas con la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a través de esta herramienta, la empresa, vamos a hablar primero de los requisitos legales y luego vamos a hablar de las necesidades y expectativas, bueno, las necesidades. Cuando hablamos de los requisitos legales, la organización tiene que llevar a cabo la identificación del marco legal regulatorio que le es aplicable a la naturaleza y características de la actividad económica declarada como alcance el sistema de gestión. Entonces, la organización a través de este instrumento, por ejemplo, podrá identificar las normas de la siguiente manera. Reconocer qué jerarquía tiene esa norma en el país donde se esté aplicando la misma. Es decir, si estamos hablando de una ley o si estamos hablando de la Carta Magna, que es la constitución política, o si estamos hablando de un decreto, o si estamos hablando de un reglamento, o de qué estamos hablando, ¿sí? Para luego proceder a identificar adecuadamente ese marco legal regulatorio, es decir, todas las leyes y demás están identificadas con un código alfanumérico o numérico, tiene el año a partir del cual esa norma entra en vigencia, está el título de la norma, está la autoridad competente que emite la norma, está, y aquí luego tenemos los artículos que le aplican, es decir, las normas contienen muchos artículos, las normas contienen muchas exigencias. La idea es asegurarnos
de cuáles de esas exigencias que están contempladas en las normas en realidad les son pertinentes o les son aplicables a la actividad económica declarada como alcance del sistema de gestión. Porque la empresa no puede decir, por ejemplo, la norma 1234 del 2025 me aplica en su totalidad. Es probable que hayan requisitos, es probable que hayan exigencias que están contenidas dentro de esa norma y no les sean aplicables al alcance de la organización. Entonces la idea es que la empresa se tome la molestia de revisar y asegurarse de cuáles de las exigencias establecidas en esos marcos legales regulatorios le son pertinentes, le son aplicables y compatibles, por ende, a la actividad económica declarada como alcance del sistema de gestión. Y a continuación es importante o se recomienda hacer o llevar a cabo la descripción de las exigencias o la descripción en el artículo para saber con exactitud cuál es la evidencia que garantizará el cumplimiento de ese requisito. Hasta ahí me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Ok. Para luego determinar quién es el responsable de asegurar el cumplimiento de esos requisitos, acá, para luego determinar la evidencia del cumplimiento de esos requisitos, el responsable de asegurar el cumplimiento constante y permanente de esos requisitos y luego hacer una evaluación del cumplimiento de esos requisitos para luego formular las acciones que ayuden a garantizar que esos requisitos se van a seguir cumpliendo de manera indeterminada. Ahora, en relación con las necesidades de las partes interesadas, se incorporarán a esta misma herramienta para asumirlas como requisitos de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, del documento denominado reconocimiento de las partes interesadas pertinentes y sus necesidades y expectativas, que así se llama el formato que les mostré a ustedes en donde estaban las partes interesadas y sus necesidades y expectativas, ¿cierto? De los trabajadores, por ejemplo, encontramos una necesidad y es en los espacios de trabajo seguros, saludables y libres de contaminantes. Este ejercicio hay que hacerlo, perdón, con todas las necesidades de las partes interesadas, porque las empresas deberán asumir todas las necesidades de las partes interesadas como requisitos de obligatorio cumplimiento. ¿Sí me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Ok, bien. Exactamente, Miguel. Entonces, cuando ya se tiene acá determinada la necesidad, ahora lo que colocamos aquí en la descripción del artículo, recuerden, son las expectativas. ¿Sí? Porque al identificarse como circunstancia, es decir, si una oportunidad, si una expectativa o alrededor de la evaluación de riesgos relacionada con las necesidades y expectativas, encontramos que efectivamente no se están ejecutando esas expectativas, entonces hay que colocarlas acá como una exigencia, perdón, como un mecanismo que asegurará la satisfacción de estas necesidades asumidas como requisitos de obligatorio cumplimiento para que la organización pueda generar las evidencias de ejecución de esas expectativas para definitivamente garantizar la conformidad y satisfacción de esas necesidades asumidas como requisitos de obligatorio cumplimiento. ¿Sí me hice entender? ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si en la evaluación o la identificación de riesgos para todo el sistema de gestión y según las expectativas formuladas alrededor de las necesidades, eso se considera como una circunstancia de riesgo, entonces aquí donde dice descripción del artículo, hay que colocar la expectativa para que se asuma como algo que obligatoriamente tiene que cumplir la organización y generar las evidencias pertinentes o que confirmen que efectivamente esas expectativas se están ejecutando y así garantizar o formular y asignar las responsabilidades para lograr que esas expectativas se sigan ejecutando y con esto garantizar el cumplimiento de las necesidades y así aportar a reducir la posibilidad de que se sigan materializando circunstancias de riesgo y por otro lado aumentar la probabilidad de maximizar el aprovechamiento de las oportunidades al garantizar el cumplimiento de las necesidades. Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos que garantizar
acá como formuladores y por ende como auditores de sistemas de gestión, al relacionarse las necesidades como requisitos de obligatorio cumplimiento para el sistema de gestión. Bien, todo lo visto el día de hoy les quedó claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, muchachos, nos encontramos mañana a la misma hora por el mismo canal para ya dar por finalizado el capítulo 6 e inmediatamente ya entrar a revisar los últimos 4 capítulos de las normas internacionales. ¿Listo? Les deseo una feliz noche, les deseo que descansen y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga.